Bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. En esta semana, número 7, haremos el tema de trabajo y energía, ¿correcto? Vamos a identificar físicamente qué es el trabajo y físicamente qué es la energía. Por ejemplo, decimos que el trabajo es realizado físicamente hablando, ¿no? Porque en el tema de economía también hay un tema de trabajo, sí, pero dentro de la física se dice que el trabajo muchas veces va a ser realizado por las fuerzas, ¿correcto? Esas fuerzas pueden ser de magnitud constante o variable. Y vamos a analizar dos casos, dos situaciones. Una de ellas es la más fácil, la más sencilla, que es el trabajo debido a una fuerza constante. ¿Sí? Por ejemplo, se va a tener por aquí un bloque. Ese bloque se está deslizando sobre una superficie horizontal. Esa superficie horizontal puede ser rugosa, puede ser lisa, etcétera, ¿correcto? Y ese bloque se estará desplazando, deslizando sobre esa superficie horizontal. Pero durante su desplazamiento, sí, durante su desplazamiento estuvo actuando una fuerza F, que como es constante, quiere decir entonces que tanto la magnitud y la dirección de esa fuerza deben ser constantes. Por lo tanto, se mantiene constante, está la dirección de esa fuerza F, ¿correcto? Y también su magnitud. En este caso estoy indicando que esa fuerza F con respecto al horizontal forma un cierto ángulo θ. ¿Sí? Bien. Y esa fuerza ha actuado durante una cierta distancia, ¿correcto? Y se quiere conocer el trabajo realizado, ¿sí? Por esa fuerza actuando sobre ese bloque, ¿sí? El trabajo realizado por esa fuerza sobre el bloque. Entonces, una forma de conocer el trabajo de una fuerza es multiplicando fuerza por distancia. Pero hay que tener en cuenta quién es esa fuerza que realiza trabajo. No es cualquier fuerza, ¿sí? Por ejemplo, aquí, esta fuerza F que está formando un cierto ángulo θ lo vamos a descomponer en una componente que sea paralela al desplazamiento, ¿sí? Y una componente que sea perpendicular al desplazamiento. Bien, hemos descompuesto entonces esa fuerza en una componente horizontal y una componente vertical, ¿no? En una componente paralela y en una perpendicular al desplazamiento, ¿sí? Veamos. Si les preguntara, ¿cuánto es el desplazamiento de ese bloque en el eje vertical? En el eje vertical, ¿cuánto fue el desplazamiento de ese bloque? ¿Cuánto ha ido hacia arriba o cuánto ha ido hacia abajo? ¿Cuánto creen que ha ido hacia arriba o hacia abajo? Claro, cero, muy bien. Entonces, atentos, ¿ah? Atentos. Si yo quisiera conocer el trabajo de esa fuerza que es perpendicular, ¿no? Esa fuerza que es perpendicular al desplazamiento, multiplicaríamos lo siguiente, miren. Fuerza perpendicular, ¿sí? Por desplazamiento vertical, ¿no? O fuerza vertical por desplazamiento vertical. Como el desplazamiento vertical vale cero, ese producto, ¿cuánto debe ser? Si multiplico esa fuerza que es vertical por el desplazamiento vertical, ese producto, ¿cuánto me debe dar? Cero. Muy bien. Moraleja, moraleja. Toda aquella fuerza que es perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. ¿Sí? De ahí se deduce eso, algo bien sencillo, ¿no? Que nos dice lo siguiente. Toda fuerza que es perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo, ¿correcto? Entonces, hemos descompuesto esa fuerza F en dos componentes, en una componente paralela y una componente perpendicular. Entonces, el desplazamiento vertical es cero, por lo tanto, el trabajo realizado por esa fuerza perpendicular al desplazamiento sería cero. Ahora, ¿qué fuerza realmente está realizando trabajo? Aquella fuerza que está en la misma dirección o dirección opuesta al desplazamiento. Entonces aquí, la componente que realiza trabajo es la componente paralela al desplazamiento. ¿Sí? Le voy a hacer un pequeño zoom. Ahí está, la componente que es paralela al desplazamiento. Entonces tenemos en cuenta lo siguiente, que esta fuerza F, que forma un cierto ángulo θ, realiza trabajo sobre ese bloque a través de su componente que es paralela al desplazamiento horizontal, que a su vez fue una cierta distancia d. Entonces multiplicamos ahí fuerza, donde esa fuerza es la componente paralela, ¿sí? Multiplicado por la distancia, ¿sí?
La fuerza se mide en newtons, la distancia en metros y newton metro me define el joule, que es la unidad de medición del trabajo. Y para este ejemplo, ojo, para este ejemplo, esa componente que es paralela al desplazamiento horizontal tiene la siguiente forma, F coseno de teta, ¿sí? Para este ejemplo. Ahora, le decía que las fuerzas que realizan trabajo son o están en la misma dirección o dirección opuesta al desplazamiento. Cuando la fuerza se encuentra en la misma dirección del desplazamiento del móvil del cuerpo, entonces ese trabajo se dice que es positivo. Pero, si esa fuerza estuviera en dirección opuesta o contraria al desplazamiento, entonces ese trabajo se considera negativo. ¿Sí? Se considera negativo. ¿Y cuál es el significado físico del trabajo? Sencillo. Cuando una fuerza realiza trabajo positivo sobre ese cuerpo, ¿sí? sobre un cuerpo, lo que está haciendo es añadir más energía a ese cuerpo. ¿Sí? Le da más energía a ese cuerpo. Y cuando el trabajo de una fuerza es negativo, entonces ese trabajo está quitando energía al sistema o energía al cuerpo o bloque. ¿Sí? Por ejemplo, tengo aquí una pelota. Esta pelota yo lo suelto, ¿correcto? Si le dijeran una pelota es soltada, ¿ya? Una pelota es soltada. El trabajo del peso es positivo, ¿verdadero o falso? Dice, una pelota es soltada. El trabajo del peso durante su caída es positivo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Así es, Jim. Estoy trabajando con las que son horizontales o paralelas al desplazamiento. De manera general, son con las fuerzas que son paralelas al desplazamiento, que para este ejemplo práctico es una fuerza horizontal. ¿Sí? Es correcto, lo que me dicen es verdadero. ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo es soltado, graficamos las fuerzas que actúan sobre ella y tenemos ahí su peso. Y el peso siempre se grafica verticalmente hacia abajo. Y como el cuerpo se está dirigiendo hacia abajo y el peso también es una fuerza que está orientada hacia abajo, entonces observo que el desplazamiento, ¿sí? Y esa fuerza tienen la misma dirección. Por lo tanto, el trabajo del peso es positivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si le dijeran lo siguiente? Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Entonces, durante su ascenso, o sea, mientras está subiendo, el trabajo del peso es positivo. ¿Verdadero o falso? Claro, muy bien. Se nota que han estado atentos. Falso, perfecto, los felicito. Muy bien, ¿por qué? Porque cuando el cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, entonces su desplazamiento vertical es hacia arriba, pero el peso se grafica siempre verticalmente hacia abajo. Y como están en direcciones opuestas, entonces el trabajo de esa fuerza, que es el peso, debe ser negativo, ¿correcto? Muy bien, se nota acá que han captado la idea perfectamente. Bien, este es el caso más sencillo, ¿no? Cuando esa fuerza es constante. ¿Sí? Esa fuerza es constante. Pero también existen fuerzas de naturaleza variable. Y vamos a analizar un caso muy sencillo también. Cuando esa fuerza es variable, pero respecto a la posición. ¿Sí? Respecto a la posición. En esos casos, ¿qué se tiene que hacer? Graficar la fuerza variable con respecto a la posición. Por ejemplo, acá tenemos un bloque que se está desplazando en el eje horizontal, ¿sí? Se está desplazando en este caso particular hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha, ¿sí? En el eje horizontal, ¿sí? Y durante su desplazamiento está actuando una fuerza variable, una fuerza que depende de la posición. Por lo tanto, su magnitud, ¿sí? Y posiblemente también su dirección esté cambiando. Y vamos a asumir que esa fuerza variable tiene el siguiente comportamiento. Ahí está la fuerza versus la posición. Entonces se observa que para diferentes posiciones el valor de la fuerza está cambiando. Para una cierta posición, esa fuerza fue 0 y luego ha cambiado su dirección porque ahora es negativa. Bien, si ustedes le preguntaran por el trabajo realizado por esa fuerza variable
entre las posiciones x1 y x2, entonces lo que ustedes tendrían que hacer sencillamente es calcular el área, nada más el área, ¿sí? ¿Pero qué área? Vamos a ver. Vamos a graficar aquí de color azul esta área, ¿sí? Toda esta área, ¿sí? Toda esta área que estoy marcando de color azul, ¿sí? Toda esta área de color azul está por encima del eje X. Quiere decir que para esa región de color azul, ¿cómo es la fuerza? ¿Positiva o negativa? En esa región, ¿cómo es la fuerza? ¿Positiva o negativa? Es positiva, muy bien. O sea, quiere decir que la fuerza está orientada hacia la derecha, ¿cierto? Está orientada hacia la derecha. Y según el gráfico, según este gráfico, ese bloque se desplaza a la derecha o a la izquierda. A ver, según este gráfico, ¿el bloque se desplaza a la derecha o a la izquierda? A la derecha, muy bien. Entonces el bloque se desplaza a la derecha, ¿no es cierto? Y la fuerza en ese intervalo pintado de color azul también está apuntando a la derecha. Por lo tanto, en ese intervalo, el trabajo de esa fuerza variable será positiva o negativa. En ese intervalo, el trabajo de la fuerza será positiva o negativa. ¿Listo? Ya. A ver. A ver. Claro, muy bien. Positivo. Perfecto. Es por eso que aquí el área, no sé si se nota muy bien, el área 1 está indicando que esta de color azul, área 1, es positiva, ¿correcto? O su trabajo se dice que también es positivo. Ahora, ¿qué ocurre en este otro intervalo que lo voy a pintar de color rojo? Aquí en este intervalo, la fuerza tiene dirección positiva o negativa. En ese intervalo que estoy pintando de color rojo, la dirección de la fuerza es positiva o negativa. Claro, y es negativa, ¿no es cierto? Muy bien. Quiere decir que en ese intervalo de color rojo la fuerza está apuntando a la derecha o a la izquierda. A la izquierda, muy bien. Entonces, se observa que el bloque se estaba desplazando hacia la derecha, ¿no es cierto? Hacia la derecha. Entonces, en este intervalo de color azul, el trabajo realizado por esa fuerza variable es positivo. Y en este intervalo de color rojo, esa fuerza variable realiza un trabajo negativo, ¿sí? ¿Y cómo calculamos el trabajo debido a una fuerza variable? Sencillamente con esas áreas. Voy a escribirlo por acá, ¿sí? Para que se aprecie mejor. Bien. Esta área de color azul, se llama el área A1, y es una área positiva o un trabajo positivo, ¿sí? En cambio, la región de color rojo, ¿sí? La de color rojo, tenemos ahí otra área o su equivalente que es el trabajo, pero esa área o que corresponde al trabajo es negativo, ¿correcto? Y finalmente, si ustedes les preguntan el trabajo realizado por esa fuerza variable entre la posición X1 y la posición X2, sencillamente tendrían que sumar esas dos áreas, ya que esas áreas me representan físicamente el trabajo de una fuerza variable. Y justamente lo tenemos aquí, ¿no? El trabajo de esa fuerza variable entre la posición X1 y la posición X2 es simplemente la suma de esas dos áreas, ya que esas áreas físicamente me representan el trabajo realizado por una fuerza variable, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si nosotros sumáramos el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿sí? Ojo, si sumamos el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, ¿sí? Que actúan sobre un cuerpo, entonces a esa sumatoria se le va a conocer como el trabajo neto o el trabajo total, el cual se define de la siguiente manera. Es la suma del trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces acá tenemos que el trabajo neto es sencillamente la sumatoria. Esta es la parte matemática, la sumatoria del trabajo realizado por cada una de las fuerzas.
donde esas fuerzas pueden ser constantes o pueden ser variables, ¿sí? Ahora, muchas veces esa fuerza va a realizar un trabajo en un cierto intervalo de tiempo. Y si yo hago el cociente del trabajo realizado entre el tiempo en el cual lo hace, ¿sí? O lo efectúa, entonces vamos a definir otra cantidad física. Esa otra cantidad física se define como la potencia. Entonces indicamos aquí la potencia. Es una cantidad escalar que indica el trabajo realizado por una fuerza en un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces tenemos ahí la potencia, que es igual al cociente. Trabajo realizado por una fuerza, donde esa fuerza puede ser constante o variable. Entre el intervalo de tiempo, ¿correcto? Veamos. El trabajo se mide en joules. El tiempo se mide en segundos. Joule entre segundo me va a definir la unidad de medición de la potencia, que es el watt, que se va a expresar con letra W. ¿Sí? Bien, entonces así tenemos lo que es el trabajo de una fuerza constante y variable, el trabajo neto o total, que es simplemente la suma del trabajo realizado por cada una de las fuerzas, y la potencia, que sencillamente es trabajo entre tiempo. ¿Sí? Ahora vamos a analizar otros conceptos, que es la energía. En la naturaleza existen diferentes tipos o clases de energía. Tenemos debido al sol la energía solar, debido a los vientos la energía eólica, debido al sonido que uno percibe, ¿no? La energía acústica. Los sismos, energía sísmica o de ondas, ¿correcto? Y así, muchísimas clases de energía o tipos de energía. Debido a la fisión, fusión de los núcleos atómicos, la energía nuclear y así. Bien, nosotros vamos a analizar por el momento tres tipos de energía, que son las más fáciles, las más sencillas de evaluar, ¿sí? Las más fáciles. De todas las que pueden existir, vamos a analizar por lo pronto tres que son de las más fáciles y las más sencillas. Una de ellas es la energía cinética. La energía cinética lo tiene todo aquel cuerpo que presenta movimiento, ¿sí? Todo cuerpo que se esté desplazando, trasladando, rotando, presenta energía cinética. ¿Y cómo conocer la energía cinética? Bien, por ejemplo, acá tengo un cuerpo de cierta masa m, que en cierto instante presenta una cierta rapidez v. Entonces, con solamente conocer su masa y su rapidez, podemos conocer su energía cinética, el cual sería un medio de la masa de ese cuerpo por su rapidez elevado al cuadrado. Ahora, muchas veces para conocer esta rapidez, previamente se debe conocer tanto la componente horizontal como la componente vertical de la velocidad. Entonces, para ello planteamos lo siguiente, que la rapidez elevada al cuadrado, si no le saco aquí la raíz cuadrada porque lo que me interesa es justamente la rapidez al cuadrado, si no le saco aquí la raíz cuadrada, entonces nuevamente tenemos aquí que la rapidez al cuadrado es igual a la componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la componente vertical de la velocidad al cuadrado. Y esta expresión de asterisco color verde les va a servir sobre todo cuando ustedes estén en el tema o un problema relacionado con el movimiento parabólico. A ver, como para recordar. En el movimiento parabólico, ¿cómo es la componente horizontal de la velocidad? ¿Constante o variable? En el movimiento parabólico, ¿cómo es la componente horizontal de la velocidad? ¿Constante o variable? Ojo, la componente horizontal de la velocidad. En el movimiento parabólico de caída libre, ojo, movimiento parabólico de caída libre. ¿Cómo es la componente horizontal de la velocidad? Constante, muy bien, ya que en la horizontal realiza un MRU, ¿sí? Y en la vertical, ¿cómo es la velocidad? ¿Constante o variable? Claro, la vertical es variable, muy bien, ¿sí? Entonces, muchas veces, quizás, van a darles a ustedes un problema de movimiento parabólico, ¿sí? Y conocer energía para un cierto instante de tiempo determinado. Entonces, para eso ustedes deberían de conocer para ese instante de tiempo, conocer tanto la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad. Y conociendo ambas componentes, ya podrán conocer su rapidez en ese punto, para ese instante de tiempo, y luego ya conocer su energía cinética, ¿correcto? Bien, ahora por aquí vamos a analizar otro tipo de energía, que los presentan los materiales con propiedades elásticas, como por ejemplo los resortes. Aquí tenemos un resorte de constante elástica K, ¿sí? Constante elástica K.
que inicialmente no está ni estirado ni comprimido. O sea, inicialmente tiene una cierta longitud natural L sub 0. Por lo tanto, si el resorte no está ni estirado ni comprimido, entonces el resorte no tiene energía potencial elástica. De pronto, al resorte se le estira una cierta distancia X o se le comprime una cierta distancia X. Entonces, cuando el resorte se encuentra estirado o comprimido una cierta distancia X, recién ahí el resorte va a almacenar una cierta cantidad de energía potencial elástica, que se evalúa como un medio de la constante elástica del resorte por la deformación, ¿no?, elevada al cuadrado, donde esa deformación X es cuánto se ha estirado o cuánto se ha comprimido el resorte, ¿correcto? Ahora, si en el examen les dijeran, ojo, si en el examen les preguntaran, la energía cinética o la energía potencial elástica pueden ser negativas, ¿verdadero o falso? Le dicen, la energía cinética o la energía potencial elástica puede ser negativa, ¿verdadero o falso? O sea que la energía cinética, me imagino que puede ser menos 2 joules, o la energía potencial elástica menos 3 joules, por ejemplo, ¿no? Un valor negativo. ¿Verdadero o falso? Claro, eso es falso. ¿Y por qué es falso? ¿Cómo se justifica que es falso? Veamos, es por el álgebra, básicamente por el álgebra. Miren, ¿ah? Un medio, aquí de la energía cinética, un medio, ¿es positivo o negativo? El valor un medio. Es positivo, muy bien. Entonces ahí va el positivo, ojo, este color rojo, pertenece al valor un medio, ¿sí? La masa es una cantidad escalar, ¿positiva o negativa? También positiva, ¿cierto? Ahí está. Entonces de color verde, el signo positivo corresponde a la masa. Ahora, por el álgebra, todo número real, ojo, número real, elevado al cuadrado, es mayor o igual que cero, ¿cierto? Eso es por el álgebra, ¿no? Todo número elevado al cuadrado es mayor o igual que cero. Ahí está. O sea que si yo hago este producto, ¿eso cómo debe ser? Debería ser entonces mayor o igual que cero, ¿cierto? Muy bien. ¿En qué casos la energía cinética podría ser igual a cero? Claro, muy bien, Omar, cuando el cuerpo está en reposo. Si está en reposo, entonces su rapidez vale cero. Ojo, si su rapidez es constante, presenta una energía cinética, ¿correcto? Como dice Omar, ojo, para que la energía cinética sea cero, necesariamente el móvil debe estar en reposo, debe estar quieto, debe estar estático, ya que ahí su rapidez sería cero, y por lo tanto todo el resultado sería cero. Pero si el cuerpo se encuentra en movimiento, ya sea con MRU, MRUV, MSU, MSUV, etc., entonces el cuerpo va a tener una cierta cantidad de energía cinética, ¿correcto? Bien. Ahora, con la misma idea vamos a analizar aquí la energía potencial elástica, ¿sí? Con la misma idea. Bien, un medio es positivo, ¿cierto? Un medio es positivo. Es positivo. La constante elástica de resorte, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? También positivo, muy bien, positivo. Y por el álgebra, todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, este aquí puede ser mayor o igual que cero. O sea que todo esto, podría ser mayor o igual que cero, ¿no? O sea, eso implica que la energía potencial elástica podría ser cero, ¿cierto? Podría ser cero, sí. ¿En qué casos entonces la energía potencial elástica vale cero? ¿En qué situación la energía potencial elástica sería cero? Claro, cuando está sin deformación, así es, no está deformado, o sea, cuando el resorte tiene su longitud natural, ¿correcto? Y basta que el resorte se encuentre estirado o comprimido para tener una cierta cantidad de energía potencial elástica, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ojo, me di cuenta que estas dos energías pueden ser cero o mayor de cero. En ningún caso puede ser negativa.
o menor de cero. Eso les digo porque a continuación vamos a ver un tipo de energía que sí puede ser positiva, puede ser negativa o inclusive puede ser cero. Esa es la llamada energía potencial gravitatoria. Esta energía sí puede ser positiva, negativa o cero, ¿sí? Para eso les voy a mostrar aquí un pequeño ejemplo. Vamos a ver esto, ya. A ver, ¿ven esta pelotita? A ver, voy a ampliarlo esta parte. ¿Ven esta pelotita de masa M? Esta bolita, esta esferita de masa M, ¿la ven ahí? A ver, confirmen si lo ven. ¿Ven esta pelotita de masa M? ¿Sí? Ok. Bien. Vamos a conocer la energía potencial gravitatoria que tiene esta pelotita, esta esferita de masa M, ¿correcto? Para estas tres personas o tres observadores, ¿sí? Entonces, a cada uno de ellos les vamos a tener que definir previamente su nivel de referencia. Entonces, para el número 1, vamos a definir estas líneas de color negro, estas líneas punteadas de color negro, como el nivel de referencia para el número 1. Para el número 2, vamos a definir este como su nivel de referencia, ¿sí? Para el de rojo. Y finalmente, para el tercero, vamos a definir este como su nivel de referencia, ¿correcto? Bien, entonces, teniendo en cuenta, ya definido el nivel de referencia para cada uno de ellos, les vamos a preguntar a cada uno de ellos cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa M con respecto a sus niveles de referencia. Y para eso tenemos que darles la formulita. Le decimos lo siguiente. La energía potencial gravitatoria se define como el producto de la masa por la gravedad y por la altura. Pero acá hay un detalle muy importante, y es que esta altura, h, se define con respecto al nivel de referencia, ¿sí? Y ese nivel de referencia lo ha definido cada observador, 1, 2 o 3. Bien, le voy a preguntar al número 2. A ver, 2. ¿Cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa m respecto de tu nivel de referencia? Entonces, para 2, ¿qué me respondería? ¿Qué es energía potencial gravitatoria? ¿Será positivo? ¿Será negativo? Debe ser cero. Claro, muy bien. Él me dirá es cero. ¿Por qué? Porque él dirá, bueno, mire, la altura que tiene este cuerpo respecto a mi nivel de referencia vale cero. Por lo tanto, su energía potencial gravitatoria respecto a mi nivel de referencia vale cero. Entonces, para él esa energía vale cero. Le voy a preguntar al número 3, la que está acá abajo. Sí, al número 3. A ver, 3. ¿Cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo respecto de tu nivel de referencia? ¿El qué me responderá? ¿Que también vale cero esa energía potencial gravitatoria? No, ¿no es cierto? Ya, entonces no puede ser cero. Ahora, ¿será positivo o será negativo? Veamos. Veamos. El objeto se encuentra por arriba o por debajo del nivel de referencia número 3. El objeto se encuentra por arriba o por debajo del nivel de referencia. Por arriba, ¿no es cierto? Él está arriba, ¿no? El objeto está arriba del nivel de referencia. Y se encuentra a una cierta altura h respecto del nivel de referencia número 3. Por lo tanto, se dice que esa energía potencial gravitatoria es positiva. Entonces, para él, la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo respecto a su nivel de referencia número 3 es positiva. Y que sería simplemente mg por h. Finalmente le voy a preguntar al número 1. A ver, 1. ¿Cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo respecto a tu nivel de referencia? Veamos, se observa aquí que el objeto se encuentra por encima o por debajo del nivel de referencia número 1. Está por debajo, ¿no? ¿Y cuánto por debajo? Bueno, una cierta profundidad o altura h, pero por debajo. Entonces, por ese motivo se dice que la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa m respecto al nivel de referencia número 1 es negativa, e igual a menos mg por h, ¿sí? Esa energía potencial gravitatoria que tiene el cuerpo respecto al nivel de referencia número 1 sería negativo. Entonces, ojo, la energía potencial gravitatoria es la energía que puede ser positiva, negativa o cero. Si en el examen les dijeran, la energía potencial gravitatoria siempre es positiva, ¿verdadero o falso?
Falso. Si le dicen siempre es negativa, ¿verdadero o falso? Falso. Siempre es cero, ¿verdadero o falso? Falso. Muy bien. Y si les dijeran, la energía potencial gravitatoria puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero, ¿cómo sería en cualquiera de ellas su respuesta? Verdadero, muy bien. Perfecto, lo felicito. ¿Sí? Bien, entonces, ojo, acá lo estoy indicando, como para no olvidar. La energía potencial gravitatoria, ¿no? Puede ser positiva, negativa o cero, ya que la altura depende del nivel de referencia, ¿sí? Este n.r es el nivel de referencia, ¿sí? Muy bien. Ahora, tenemos entonces tres tipos de energía, ¿no? La energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Al sumar esas tres clases de energía, se va a definir la llamada energía mecánica, ¿sí? Ojo, la energía mecánica no es nada más y nada menos que la suma de esas tres clases de energía. Entonces tenemos aquí energía mecánica. Es la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria y más la energía potencial elástica, que puede tener un cuerpo o un sistema. Ojo, recordar cuando se dice sistema, se refiere dos o más cuerpos, ¿no? Dos o más cuerpos. Por ejemplo acá. Ojalá que se aprecie muy bien. Acá arriba tengo un techo. Del techo tiene aquí un resorte de constante elástica. Acá, al otro extremo, ese resorte está unido a un cuerpo de cierta masa m y que en ese instante presenta una cierta rapidez con respecto inclusive a una cierta altura h respecto al suelo, el cual sería mi nivel de referencia. Entonces se observa que este sistema presenta energía cinética debido a ese cuerpo, energía potencial gravitatoria, ya que ese cuerpo se encuentra a una cierta altura respecto al nivel de referencia que es el suelo, y debido al resorte, el sistema además presenta energía potencial elástica. Si yo sumara esas tres energías, la suma de esas tres energías me define la energía mecánica, ¿correcto? Bien. Ahora vamos a analizar algo bastante breve, pero que es muy importante. Los tipos de fuerza. Hemos visto hasta el momento varias fuerzas, ¿no? Varias fuerzas. Bien, esas fuerzas se pueden clasificar en dos grupos. Una de ellas son las fuerzas conservativas, que son el peso y la fuerza elástica. Ojo que faltan otras dos fuerzas más que también son conservativas, pero hasta el momento, las fuerzas que estamos estudiando, hasta el momento tenemos dos. Una de ellas es el peso y la otra es la fuerza elástica. Y por acá tenemos otro grupo, que son las llamadas fuerzas no conservativas. Entre ellas tenemos la fuerza de rozamiento, la normal, la tensión, una fuerza arbitraria constante o no constante, ¿no? Por ejemplo, vimos en la primera parte una fuerza F que realizaba trabajo sobre un bloque. Esa fuerza sería una fuerza no conservativa. Luego vimos el trabajo de una fuerza variable. Bien, esa fuerza variable también sería no conservativa, ¿sí? Entonces acá tenemos ejemplos de fuerzas no conservativas y por aquí dos fuerzas conservativas. Ahora, Nicolás hace una pregunta bastante importante. Dice, ¿la fuerza eléctrica es conservativa? Sí. La fuerza eléctrica y la fuerza magnética, que son fuerzas que vamos a ver más adelante, también son conservativas, ¿sí? La fuerza eléctrica y la fuerza magnética, que vamos a ver más adelante, también son de tipo conservativas. Sí, pero hasta el momento, con lo que estamos analizando o estudiando hasta el momento, ¿sí? Tenemos dos, el peso y la fuerza elástica. Ahora, ¿para qué me sirve saber qué fuerzas son conservativas y cuáles son no conservativas? Va a servir para lo siguiente. Es que esta energía mecánica que puede presentar un cuerpo o sistema, posiblemente se mantenga constante o quizás varíe. Y si varía, posiblemente puede ser que luego estará aumentando o quizás disminuyendo la energía mecánica, ¿sí? Y eso se puede analizar bajo la conservación de la energía mecánica, que literalmente nos dice lo siguiente: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, miren,
Si yo suelto esta pelota, y voy a asumir que la regla fuera mi nivel de referencia, ¿sí? Al soltarla, su rapidez inicial sería cero. O sea, inicialmente no tendría energía cinética. Pero inicialmente sí tendría energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Ya que se encuentra a una cierta altura respecto al nivel de referencia, que es la regla. Luego, una vez que es soltada, la pelota empieza a bajar o descender. Y a medida que baja, ¿qué ocurre? Su rapidez empieza a aumentar. O sea que su energía cinética se incrementa su energía cinética. Pero ¿qué ocurre con la altura? La altura disminuye, por lo tanto disminuye su energía potencial gravitatoria, ¿sí? Entonces, inicialmente el 100% de su energía era gravitatoria, cuando se encuentra a otra altura, una cierta cantidad, un cierto porcentaje es energía cinética y otro cierto porcentaje es energía potencial gravitatoria, ¿correcto? De ahí me di cuenta entonces que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Una parte de esa energía potencial gravitatoria se ha transformado en energía cinética y otra parte aún sigue disponible o sigue estando en forma de energía potencial gravitatoria, ¿sí? Por ejemplo. Bien, ahora aquí, para la parte matemática. Les decía, ¿no? La energía mecánica podría ser constante en todo momento o podría estar variando, ¿sí? ¿Cuándo me di cuenta que la energía mecánica va a permanecer constante en todo momento? Sencillo. Cuando solamente realizan trabajo fuerzas conservativas. Se dice fuerzas conservativas porque esas fuerzas conservan constante la energía mecánica, ¿sí? Y por lo tanto se puede plantear lo siguiente, que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Ahora, ¿qué sucedería si sobre el cuerpo realizan trabajo fuerzas no conservativas? Entonces ahí la energía mecánica no es constante, no va a permanecer constante. Y ahí será entonces cuando realizan trabajo fuerzas no conservativas, ¿sí? Fuerzas no conservativas. Entonces ahí se va a plantear lo siguiente, que la energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí? Ojo, este F no C, es fuerzas no conservativas. Lo voy a escribir por si acaso, lo voy a escribir por acá, ¿sí? SF.NO.C hace referencia a las fuerzas no conservativas. ¿Sí? Entonces, ojo, teníamos acá la energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final, ¿sí? Donde el trabajo de las fuerzas no conservativas podría ser positivo, y en ese caso la energía mecánica final sería mayor que la energía mecánica inicial. Pero también el trabajo de esas fuerzas no conservativas puede ser negativo, y en ese caso la energía mecánica final sería menor que la energía mecánica inicial, ¿sí? Bien, entonces, ojo, para eso sirve tener en cuenta o reconocer qué fuerzas, ¿no? Qué fuerzas son conservativas o qué fuerzas son no conservativas. Una forma fácil o sencilla de recordar es la siguiente. Voy a retroceder un momento. Tenemos hasta el momento únicamente dos fuerzas que son conservativas, el peso y la fuerza elástica. Por lo tanto, el resto de fuerzas serían no conservativas, como por ejemplo la fuerza de rozamiento, la normal, la tensión, una fuerza F cualesquiera que puede ser constante o variable, todas ellas son no conservativas. Y si alguna de estas fuerzas realizaran trabajo, entonces la energía mecánica no va a permanecer constante, ¿sí? No va a permanecer constante. Y ya casi para finalizar, tenemos aquí el teorema del trabajo y la energía. Este teorema nos dice lo siguiente, que el trabajo neto, o también se le conoce como el trabajo total, o también se le conoce como el trabajo de la fuerza resultante, ¿sí? Tiene tres nombres, son sinónimos los tres, es igual a la diferencia de la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Por ejemplo, acá tenemos una persona, ¿no?, que está desplazando una caja de cierta masa m. Donde inicialmente esa caja tiene cierta velocidad inicial, por lo tanto la caja tendría una cierta energía cinética inicial. Luego, esa persona ejerce una fuerza sobre ese bloque. Le ejerce una fuerza y desplaza una cierta distancia ese bloque. Por lo tanto, esa persona
ha realizado trabajo sobre ese bloque. También la superficie puede ser que realice trabajo, ya que esa superficie puede ser rugosa. Y si es rugosa, entonces existirá una fuerza de rozamiento. Entonces, esa fuerza de rozamiento también realizará en ese caso trabajo. ¿Sí? Y bien, de tal manera que para otra posición, o luego de haber desplazado una cierta distancia, ¿sí? Esa caja tendrá otra rapidez y por lo tanto otra energía cinética. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que la energía cinética final menos la energía cinética inicial debe ser igual al trabajo neto, trabajo total o el trabajo en la fuerza resultante realizado sobre ese cuerpo. ¿Sí? Y bueno, aquí como para recordar la expresión del trabajo neto. Ahora miren, voy a explicar algo muy importante. ¿Sí? Algo muy importante. ¿Qué pasaría si la rapidez de este cajón, de esta caja, fuera constante? Ojo, ¿qué pasaría si la rapidez de este bloque permanece constante? En este caso, ¿cómo sería la energía cinética tanto final e inicial? Si la rapidez de este bloque fuera constante, entonces, ¿cómo sería la energía cinética tanto inicial y final? ¿Cómo sería? Deben ser iguales, ¿no es cierto? Y si estos son iguales, y entre ellos tengo aquí una diferencia, quiere decir que esa diferencia, ¿cuánto debe ser entonces? Cero, muy bien. Por lo tanto, o moraleja, cuando un cuerpo se desplaza con MRU, el trabajo neto, el trabajo total o el trabajo de la fuerza resultante siempre vale cero. Siempre vale cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si su rapidez se está incrementando o se está acelerando? Entonces la energía cinética final es mayor o menor que la inicial. Si un cuerpo está acelerando, o sea, su rapidez está incrementando, claro, es mayor. Por lo tanto, esta diferencia será positiva o negativa. Positiva. O sea, quiere decir que el trabajo neto es positivo cuando la rapidez se está incrementando. O sea, cuando el cuerpo está acelerando. Ahora, ¿qué pasaría si el cuerpo está desacelerando? O sea, su rapidez está disminuyendo cada vez. Entonces, esta diferencia, energía cinética final menor a inicial, debe ser positiva o negativa. Negativa. Por lo tanto, el trabajo neto, el trabajo total o el trabajo de la fuerza resultante es negativo cuando la rapidez está disminuyendo o el cuerpo está desacelerando. ¿Sí? Eso les digo porque ese tipo de preguntas, ¿no? En proposiciones se les podría dar en el examen. ¿Sí? Por ejemplo, dicen, un cuerpo está acelerando, por lo tanto, el trabajo neto sobre ese cuerpo es negativo. ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien. Un cuerpo está disminuyendo su rapidez, por lo tanto el trabajo neto es cero. También falso, perfecto. Muy bien, ya captó la idea y los felicito porque entonces están muy próximos a ingresar, de verdad. Los felicito. Muy bien. Y claro, porque es un mérito totalmente de ustedes el haber captado estas ideas o conocer esto, ¿no? Porque de manera virtual, pues es algo limitado la forma en la cual yo los podría ustedes orientar, ¿sí? Entonces se ve que ustedes están dando lo mejor de sí. Muy bien, los felicito. Bien, entonces eso sería básicamente el resumen de la teoría de esta semana. Y ya podemos pasar a los problemas. Los problemas. A ver. No necesariamente, Cristian, ¿ah? No necesariamente. Yo he visto jóvenes, y de verdad, que con una pre han ingresado. De verdad. ¿Y por qué? Porque se han esmerado muchísimo más de los que ya tenían 2, 3, 4, 5 pres. Porque los que ya tenían 2, 3, 4, 5 pres se sentían confiados. Como tenían varios anuales o varias pres, se sentían confiados. En cambio, el que tenía una pre estaba tan animoso, estaba tan ansioso, tan deseoso de ingresar, que se esmeró muchísimo más que el resto e ingresó. De verdad, de verdad.
Así que no vayas a pensar porque tienes un anual, digas, no, profe, no tengo posibilidad de ingresar. Por el contrario, si le das todo el esmero, porque eso depende de ti, todo el esmero, vas a poder ingresar. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, con los ejercicios. Bien, problema número 1. ¿Sí? Dice, un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 metros sobre un suelo horizontal. El peso total del trineo y la carga es de 14.700 newtons. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons a 37 grados sobre la horizontal mediante una cadena. Además, una fuerza de fricción de 3.500 newtons se opone al movimiento del trineo. Pregunta, calcule el trabajo neto sobre el trineo con carga. Bien, acá nos hace una pregunta bastante sencilla. Dice calcule o determine el trabajo neto. Y el trabajo neto, recordar, ¿no? Recordar, o lo voy a colocar por si acaso. A ver, vamos a recordar. Están bien, ¿ah? El trabajo neto es sencillamente la sumatoria de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas, ¿sí? Entonces tenemos que identificar qué fuerzas realizan trabajo y luego sumar esos trabajos, nada más. Así de sencillo. ¿Sí? Veamos, entonces acá tenemos justamente a ese tractor que está desplazando toda esa carga mediante una fuerza F que forma a su vez 37 grados con respecto al suelo o la horizontal. Bien, entonces primero tenemos que graficar las fuerzas que actúan sobre esa carga, para luego saber qué fuerzas realizan trabajo y cuáles no. Veamos, aquí tenemos el peso de esa carga. Por aquí tenemos la normal, la fuerza de rozamiento, ¿sí? Que está orientada a la izquierda, ya que según ese gráfico, el tractor desplaza la carga hacia la derecha y desplaza esa carga hacia la derecha debido a la acción de esta fuerza F, que forma 37 grados. Bien, a esa fuerza la voy a descomponer en una componente horizontal, que sería entonces F coseno 37, y una componente vertical, que es F seno de 37. Entonces hemos descompuesto esta fuerza F, ¿sí? Esa fuerza F. Bien, luego de haber hecho eso del gráfico, ¿qué fuerzas realizan trabajo? Veamos, en este caso, la normal o el peso, ¿realizan o no realizan trabajo? El peso o la normal, ¿realizan o no realizan trabajo? El peso W o la normal N, ¿realizan o no realizan trabajo? No, muy bien, claro. No realizan trabajo ya que ese cuerpo es desplazado de manera horizontal, ¿no? O son perpendiculares esas fuerzas con respecto al desplazamiento, por lo tanto esas fuerzas no realizan trabajo. Veamos, esta fuerza F seno 37, ¿realiza o no realiza trabajo? La componente de la fuerza F, que es F seno 37, ¿realiza o no realiza trabajo? Tampoco. Muy bien, los felicito. Entonces, ¿qué fuerzas realmente están realizando trabajo? No realiza trabajo el peso, la normal, y tampoco esta componente perpendicular, ¿no? F seno 37. Entonces, ¿qué fuerzas sí realizan trabajo? Claro, la fuerza F, esta fuerza F minúscula, es la fuerza de rozamiento, y esta componente F coseno 37. Muy bien. Entonces, por eso he colocado aquí, miren, trabajo neto simplemente es el trabajo de esa fuerza F, que lo hace a través de la componente horizontal, más el trabajo de la fuerza F minúscula, que es la fuerza de rozamiento. Bien, ahora también hay que identificar, ojo, hay que identificar si ese trabajo es positivo o negativo. Según la imagen, según esta imagen, ¿no? Según esta imagen, ese cuerpo, ¿no? Esa carga, es desplazado a la derecha o a la izquierda. Según esta imagen, este cuerpo es desplazado a la derecha o a la izquierda. A la derecha, muy bien, derecha, perfecto. Y acá observo justamente que esta componente F coseno 37 está orientada a la derecha. Por lo tanto, esa fuerza realiza un trabajo positivo. Y eso sería entonces F coseno 37 está la fuerza por la distancia que vale D. Y esta fuerza F minúscula, que es la fuerza de rozamiento, realizaría un trabajo negativo. Por eso está puesto aquí menos, porque realiza un trabajo negativo.
Y a su vez sería esa fuerza de rozamiento por la distancia, ¿correcto? Ahora reemplazamos. Esa fuerza F, ¿no? 5000. F coseno 37, 4 quintos, la distancia, 20 metros. Ahora aquí. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? ¿Cuánto es la fuerza de rozamiento? Bien, eso es dato del problema, felizmente, ¿no? Ese es dato. Está la fuerza de fricción, 3500 newton, ¿correcto? Ahí tenemos ya como dato. Entonces tenemos la fuerza de rozamiento por la distancia, nada más. Operamos esto, lo restamos, ¿sí? Y nos da un trabajo de 10.000 joules, ¿correcto? Y este trabajo me salió positivo. O sea que si esto yo lo interpreto, quiere decir que esa carga aumenta o disminuye su rapidez. ¿Qué dicen? Esa carga se está desplazando, aumentando o disminuyendo su rapidez. Ah, claro, aumentando su rapidez, muy bien. Porque en el examen también les podrían preguntar por eso, ¿no? Quizás les podrían preguntar por eso. Muy bien, entonces es este problema número 1. ¿Sí? Entonces ahora pasamos al número 2. O consulta si tuvieran por ahí. La alternativa, no tengo ahorita la clave a la mano, pero la respuesta es 10.000 joules, ¿no? Pongan, si no, ahí en una hojita, anótenlo, 10.000 joules, y luego ya buscan en su PDF, en su guía, ¿no? La alternativa que corresponda. ¿Sí? No hay clave. Ya, ok. O sea, ¿no hay clave? ¿O es que no hay alternativas? A, B, C, D. Ya no. Posiblemente, ojo, posiblemente había un error de tipeo en la solución. Sí, posiblemente hubo un error de tipeo en la solución. ¿Sí? O sea, lo que ustedes tienen, posiblemente tiene un error de tipeo. Lo que les estoy mostrando en pantalla, en todo caso, sería la corrección a la solución que ustedes tuvieran a la mano. ¿Sí? Entonces ahí les doy un tiempo para que tomen un screenshot, una foto. ¿Sí? Bien. Bien, siguiente problema, número 2. Dice, un coche de 1000 kilogramos se mueve a una rapidez constante de 41 metros por segundo por una pendiente hacia arriba de 22,5%. Es decir, la carretera se eleva 9 metros por cada 40 metros de distancia horizontal. Determine el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad cuando el auto sube durante 2 minutos. Bien. Si yo quiero conocer el trabajo realizado por la fuerza de gravedad o el peso, se debería conocer cuánto ha subido, ¿no? O cuánto ha sido la altura, ¿no? En la vertical, ¿sí? Y para eso planteamos lo siguiente, ¿no? Dice que ese auto sube por una pendiente, ¿no? Que tiene inclinación del 22,5%. O sea que nos dice lo siguiente, que en la horizontal, se desplaza, cuando en la horizontal se desplaza 40 metros, eso lo voy a escribir, ¿verdad? Cuando en la horizontal se desplaza 40 metros, en la vertical, en la vertical, en la vertical, se desplaza 9 metros. Bien. Y para conocer justamente cuánto ha ascendido, ¿sí? Cuánto ha ascendido, se debería conocer entonces cuánto vale esta hipotenusa. Porque ojo, el auto se está desplazando sobre esa pendiente. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, si fuera un segundo, en un segundo, ¿qué altura ha ascendido en un segundo? Según este gráfico, en un segundo, ¿cuánto ha ascendido? 9 metros, ¿no es cierto? Muy bien. En 2 segundos, 18 metros. Muy bien. Pero acá le dicen, miren, acá le dicen
minutos. 2 minutos, ¿no es cierto? Bien. ¿Y 2 minutos cuántos segundos se tiene? 120. Muy bien. Entonces ya con eso uno podría conocer cuánto ha ascendido en la vertical, ¿no? Y ya tenemos la altura. Además tenemos la masa de ese vehículo. O sea, entre comillas, ya tenemos su peso. Ya tenemos todo para calcular el trabajo realizado por esa fuerza. ¿Sí? Bien. Bien, entonces multiplicamos, ¿no? Y obtenemos que en la vertical ha ascendido esa altura, ¿no? 1080 metros en la vertical. Ahora un detalle. Según el gráfico, ese vehículo en la vertical va hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, muy bien. Entonces, ojo, atentos, ¿ah? El vehículo va hacia arriba, ¿no? Va hacia arriba, pero el peso es una fuerza que se grafica. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, muy bien. Por lo tanto, como el desplazamiento en la vertical es contrario a la fuerza de gravedad, entonces el trabajo del peso debe ser negativo, ¿sí? El trabajo del peso debe ser negativo. Entonces acá, por ese motivo han colocado el signo negativo, ¿sí? Han colocado el signo negativo. Entonces sería la masa, ahí tenemos 1000 kilogramos, la gravedad de magnitud vale 10, y la altura que asciende en la vertical, ¿sí? La altura que asciende en la vertical será entonces de 1080 metros. Y al hacer ese producto finalmente nos sale que el trabajo del peso es negativo e igual a 10,8. Ojo, este M mayúscula es de mega. Mega viene de millón. ¿No? Primera semana de química, han visto ustedes, ¿no? Centi, mili, nano, micro, ¿no? Etcétera. Entonces, ojo, M mayúscula hace referencia al millón, ¿no? Mega, millón. Si fuera M minúscula, sería el factor mili, o sea, del 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces también hay que tener mucho cuidado en cómo está la nomenclatura en respuestas, porque no voy a ser que en el examen les coloque un problema parecido y coloquen menos 10,8, pero M minúscula, Joule. Y en otra alternativa, menos 10,8, M mayúscula, Joule. Yo creo que ustedes marcarían la que tiene M mayúscula, ¿no? De mega, ¿cierto? De millón, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado también con esos prefijos, ¿sí? Centi, mili, micro, nano, ¿sí? Mega, pico, femto, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Siguiente problema. Bien, esperemos que esto no les ocurra a ustedes. Dice, un saltador pesa 800 newtons. Se ata a una cuerda elástica al tobillo y se salta de una torre alta. La cuerda tiene una longitud sin estirar de 30 metros. Y además dice, un extremo se une al punto donde el salto comienza. Calcule el trabajo de la fuerza elástica hasta que el saltador detenga su descenso. Considere, dice además, que la cuerda es elástica y tiene una constante elástica de 200 Nm. Muy bien. Entonces, lamentablemente, aquí hay una persona, un saltador, ¿no? ¿Qué va a hacer ese tipo de, ¿no? ¿no? Jumping, ¿no? Hay estos tipos de deportes de extremos, de aventura, ¿no? Que se saltan. ¿Sí? Pero hay otros que lo hacen sin cuerda, ¿no? Sin soga, ¿no? Bien. Entonces, la persona salta, ¿sí? Salta. Y ustedes recuerdan, y me acuerdo que le dije ya hace varias semanas, ¿no? Que cuando la cuerda, ¿no? Cuando la cuerda está relajada, ¿hay o no hay tensión? Cuando la cuerda está relajada, ¿hay o no hay tensión? No hay tensión, muy bien. Entonces, durante la caída, en cierto momento la cuerda está aún relajada, ¿sí? Aún relajada. Por eso que el hombre está acelerando o su rapidez está incrementando. Pero va a llegar un momento en el cual la cuerda va a llegar ya a su longitud natural y después de ahí se va a estirar un poquito más,
se estira un poquito más y recién ahí la cuerda ya ejercerá una fuerza. Y como esa cuerda es elástica, entonces va a ejercer una fuerza de tipo elástica. ¿Y hasta qué instante? Bien. Entonces de pronto la cuerda se está estirando y llega a estirarse lo máximo que se puede. Y eso ocurre en el instante en el cual ya instantáneamente se ha detenido la persona. Y si yo grafico las fuerzas justamente que actúan sobre esa persona, en ese instante en el cual se ha detenido, tenemos acá su peso y tenemos aquí la fuerza elástica, ¿no? Que come la fuerza elástica. Y en ese instante esas dos fuerzas deben ser iguales, ¿no? Porque en ese instante se ha detenido. ¿Sí? En ese instante se ha detenido, no hay aceleración. En ese instante alcanza entonces el equilibrio, solamente en ese instante. Entonces igualamos el peso con la fuerza elástica y reemplazamos los valores, ¿no? La constante elástica va a pasar a dividir, ¿no? Al peso, y de aquí entonces, ¿cuánto se ha formado esa cuerda? 4 metros. Y como esa cuerda, lo estoy asumiendo que tiene un comportamiento elástico y me preguntan por el trabajo de esa fuerza elástica, entonces sencillamente sería 1/2 de la constante K por X al cuadrado. Ahora, ¿cómo sé si ese trabajo es positivo o negativo? Veamos. Esa persona se está dirigiendo hacia arriba o hacia abajo durante su caída. ¿Se está dirigiendo hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia abajo. Y la fuerza elástica que ejerce esa soga está orientada hacia arriba o hacia abajo. Está orientada hacia arriba. Entonces me di cuenta de lo siguiente, esa fuerza está orientada hacia arriba y él se desplaza hacia abajo. Por lo tanto, como está en direcciones opuestas, entonces el trabajo de esa fuerza elástica debe ser negativo. ¿Sí? Entonces le pongo menos. ¿Sí? Así es. Entonces simplemente reemplazamos los valores, menos 1/2 de la constante elástica, que vale 200 Nm, por lo que es estirado, en este caso 4 metros, y eso luego elevado al cuadrado. Y nos va a salir en este caso pues menos 1600 Joule. ¿Sí? Ahí está. Bien, seguimos. Problema número 4. Problema número 4 también bastante sencillo. Incluso acá les han puesto bastante texto. Ese texto de color negro básicamente sirve como un distractor, ya que no aporta datos importantes o relevantes al problema. Lo que está de color verde, eso sí, aporta datos importantes al problema. Dice, si el ascensor es, ojo, para 4 personas, la potencia promedio del motor es de 2,2 kilowatts. Determina el trabajo que realiza el ascensor si recorre 20 metros en 20 segundos. Bien, entonces me dan como dato la potencia, ¿no? Me dan como dato la potencia. Y quiero conocer el trabajo. Entonces partimos de la definición, que la potencia es igual al cociente del trabajo entre el tiempo. Despejamos, entonces aquí el tiempo va a pasar a multiplicar a potencia y tenemos que el trabajo realizado por ese ascensor sería la potencia del ascensor por el tiempo. La potencia, según el problema, es de 2,2 kilowatts. Ahí está, 2,2 kilo viene del factor 10 al cubo, ¿no? 1000. Y el tiempo, 20 segundos, ¿correcto? Hacemos el producto y nos sale en este caso 44 por 10 a la 3 joule o 44 kilojoule, ¿sí? Y esa sería básicamente la respuesta. Ahora aquí, ustedes quizás se preguntarán, profe, ¿y esta distancia que me dan 10 metros, para qué me ha servido? Este valor 10 metros se le conoce como distractor, ¿no? Porque para este problema en particular no se ha utilizado, ¿sí? Entonces, para este problema en particular, este valor 10 metros es un distractor. En el examen también les pueden dar datos adicionales, que serán distractores. ¿Para qué? Para que justamente ustedes entren en la duda y digan, no he utilizado ese dato, porque posiblemente algo me falta. Seguramente me he equivocado. Y basta que los hagan dudar para que les hagan perder tiempo. Y tiempo, como ustedes han visto, no creo que les haya sobrado en el examen, ¿no? No creo que les haya sobrado, no creo que les haya sobrado tiempo. Entonces, ojo que hay que reconocer los datos que son importantes o relevantes para el problema. Y eso ya se logra con la práctica,
¿sí? Se logra con la práctica. Bien. Siguiente problema. Número 5. Acá también, miren, les dan acá una parte histórica, ¿no? Del partido entre Francia y Brasil, ¿no? Del famoso tiro libre que pateó Roberto Carlos, ¿no? Y que tuvo un efecto bastante interesante a la pelota y que ingresó, ¿no? Muy bien. Entonces, todo ese rollo, todo eso está aquí de color negro, ¿sí? Que no aporta mucho para el problema, ¿sí? Una parte histórica, simplemente. Bien. A todo eso que está de color negro, sencillamente se le conoce como el efecto Magnus, ¿no? Ese efecto que tiene la pelota, ¿no? Como una curva, una comba que realiza, luego ser pateada, a eso se le conoce como el efecto Magnus. Es básicamente por una diferencia de presiones que hay a ambos lados de la pelota, debido a la rotación de la pelota. Bien. Entonces dice, se hizo conocido esto como el efecto Magnus, sino también porque el balón de 450 gramos de masa adquirió una gran rapidez de aproximadamente 136,8 kilómetros por hora. Considerando este lanzamiento, dice por Roberto Carlos, determine la energía cinética adquirida, ¿no? Por la rapidez lineal del balón. Bien. Nos preguntan aquí por la energía cinética. Y para conocer energía cinética, ¿qué se requiere? Para conocer energía cinética, ¿qué es lo que se requiere conocer previamente? Claro, la velocidad o la rapidez y además, la masa. Muy bien. Y es justamente lo que tenemos, miren. Le dan ustedes la masa, 450 gramos, y le dan la rapidez. Pero acá hay un detalle. Esta rapidez, si ustedes se dan cuenta, está en kilómetros hora, ¿cierto? Está en kilómetros hora. Y seguramente todas las respuestas se encuentran en Joule, ¿cierto? Eso quiere decir entonces que esta rapidez debe estar en metros por segundo. Entonces, antes de evaluar este valor en la ecuación, a este valor primero tenemos que pasarlo a metros por segundo. ¿Y ustedes recuerdan cuál era ese factor de conversión para pasar kilómetros hora a metros por segundo? Claro, 5 sobre 18. Muy bien, muy bien. Entonces, primer paso, ¿sí? Bueno, de todas maneras lo voy a escribir acá por si acaso, ¿no? De cómo sale ese 5 sobre 18. Entonces, esa rapidez que está en kilómetros hora, lo vamos a pasar a metros por segundo. Entonces, en un kilómetro hay 1000 metros. En una hora hay 3600 segundos. De tal manera que un kilómetro se cancela, hora con hora se va. Acá se cancelan dos ceritos, luego mitad 5, mitad 18. Por eso que sale ese factor de conversión, 5 sobre 18. ¿Sí? Entonces, 136,8 multiplicamos, lo vamos a multiplicar por 5. A eso luego lo dividimos entre 18 y nos va a salir 38 metros por segundo. Y esa sería entonces la rapidez con la cual pateó la pelota Roberto Carlos. Y conociendo ya la rapidez con la cual pateó la pelota en metros por segundo, ya podremos conocer la energía cinética, el cual sería un medio de la masa. Ojo, la masa está en gramos, ¿no? 450 gramos. Para pasarlo a kilogramos, lo multiplicamos por 10 a la menos 3. Y ahí la masa ya estará en kilogramos. Por la rapidez que es 38 metros por segundo. Y eso luego elevado al cuadrado. Bien. Evaluando esto, nos va a salir entonces que la energía cinética de la pelota al momento que fue pateada es de 324,9 Joule. ¿Sí? Este problema es bastante directo. Lo único que se ha tenido que hacer previamente era una conversión, ¿no? De kilómetros hora a metros por segundo. Y así podría venir quizás en el examen, ¿no? Muchas veces les van a dar kilómetros hora y la masa posiblemente en gramos para que ustedes hagan las conversiones, ¿no? La masa a kilogramos y la rapidez a metros por segundo, ¿sí? Ya que también ahí ustedes estarían utilizando lo que conocen de la primera semana de química, ¿no? Conversiones, ¿no? Unidades, ¿correcto? Entonces, como para ir mezclando un curso con el otro. Bien. Siguiente problema. Dice. A ver, antes de continuar, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, consulta por si acaso? ¿Hasta ahí?
Porque a veces siento que digo las cosas muy rápido y no vaya a ser que no me haya dejado entender. Con confianza me dicen, profe, esta parte, ¿no? Vuelvo a repetir, no se entendió muy bien. Con confianza pueden decir, ¿sí? La teoría también, ¿todo claro la teoría? ¿O alguna parte quizá de la teoría que necesite que la repita? Ah, ok, Nicolás. Ya. Cuando dice el trabajo elástico, hace referencia al trabajo que realiza la fuerza elástica. Y ese trabajo puede ser positivo o negativo. Ojo, como trabajo, puede ser positivo o negativo, como trabajo. ¿Sí? Que es muy diferente a la energía. La energía sí siempre va a ser positiva. ¿Sí? ¿Y cómo identifico si el trabajo de una fuerza cualesquiera es positivo o negativo? Uno, tengo que graficar esa fuerza, ¿no? Según corresponda, ¿no? Tengo que graficar correctamente la dirección de esa fuerza. Y luego ver si ese cuerpo se desplaza en la misma dirección de esa fuerza. En ese caso, el trabajo sería positivo. Si el cuerpo se desplaza en dirección opuesta a esa fuerza, entonces el trabajo de esa fuerza sería negativo. Y si el cuerpo se desplaza de manera perpendicular a esa fuerza, entonces el trabajo de esa fuerza sería cero. ¿Sí? Por eso que es importante graficar las fuerzas para identificar si el trabajo de esa fuerza va a ser positivo, negativo o cero. ¿Sí? Bien. Problema número 6 dice, en un tubo de televisión se acelera un electrón desde el reposo hasta una energía cinética de 4 kilojoule, que también es equivalente a 2,5 kiloelectronvoltios. Estas unidades lo vamos a ver prácticamente ya al finalizar el ciclo de electronvoltios. Esto de acá no se preocupen, siempre va a estar en joule. Dice entonces una distancia de 40 centímetros. Dice la fuerza que acelera el electrón es una fuerza eléctrica debido al campo eléctrico que se genera en el tubo. No se preocupen esto de la fuerza eléctrica o la fuerza electrostática. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Tampoco se preocupen de lo que es el campo eléctrico. También lo vamos a ver más adelante. Dice, determine la magnitud de la fuerza que actúa sobre el electrón, suponiendo que es constante y tiene la misma dirección del movimiento. Entonces, claro, como aquí o sea, como aún no conocemos, ojo, aún no conocemos, no hemos llegado al tema de campo eléctrico, fuerza eléctrica, entonces uno no sabría cómo graficar esas fuerzas. Entonces, por eso que en el texto te lo dicen, te están dando esa ayuda, ¿no? Dice, suponiendo, ojo, suponiendo, dice que esa fuerza es constante, ¿no? Esa fuerza es constante. Y además tiene la misma dirección del movimiento. O sea que si esa carga se desplaza o ese cuerpo se desplaza a la derecha, esa fuerza eléctrica también se desplaza a la derecha. Si ese cuerpo se desplaza hacia la izquierda, entonces esa fuerza también se está orientada hacia la izquierda, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y bien, aquí, bueno, les dan un pequeño esquema, ¿no? De la pantalla, que es básicamente un modelo antiguo, ¿no? Porque no sé si ustedes han visto modelos antiguos de televisor que tienen la parte de atrás, así como una caja. Televisores antiguos, no de mi época, ¿no? Cuando era joven, cuando tenía su edad, existían esos televisores que eran modernos para mis tiempos, en mi tiempo. Ahora, claro, tenemos pantalla plana. Este modelo ya de televisor ya es desfasado, ¿no? En la actualidad ya no se utiliza. Bien. Entonces, les preguntan por la fuerza, ¿sí? Bien. ¿Qué datos se tiene para resolver este problema? Tienen ustedes, uno, la energía cinética, ¿no? Que es básicamente la energía cinética, ¿no? Final. Porque, ojo, miren, dice, en un tubo de televisión se acelera un electrón desde el reposo. Lo voy a subrayar esta parte. Desde el reposo. Si dice desde el reposo, quiere decir entonces que su rapidez inicial o su energía cinética inicial debe ser igual a ¿cuánto? Ahora escriban en el chat. Su rapidez inicial o su energía cinética inicial debe ser ¿cuánto? Cero. Muy bien.
Entonces, ojo, tengo la energía cinética inicial, ¿correcto? Y es acelerado hasta que adquiere otra energía cinética, que es 4 kilojoules. Entonces tengo ahí la energía cinética final. Dice que ha recorrido 40 centímetros, tengo la distancia. Y me preguntan por esa fuerza. Entonces, ¿cómo relacionar esa fuerza que me están preguntando con la distancia y esas dos energías cinéticas, tanto la inicial como la final? Justamente con el teorema del trabajo y la energía. ¿Sí? El teorema del trabajo y la energía. Entonces, el trabajo de esa fuerza constante simplemente sería fuerza por distancia. Y como le dicen que esa fuerza está en la misma dirección del movimiento, entonces el trabajo de esa fuerza es positivo. Entonces por eso aquí no aparece, pero ya se supone, ¿no? Se supone que es positivo, ¿no? Es decir, 1 o más 1 se sobreentiende que es lo mismo, ¿no? Entonces aquí ya se sobreentiende que es el signo positivo. ¿Es igual a quién? A la diferencia de la energía cinética final menos la inicial. Luego, esa distancia va a pasar a dividir y de esa manera se va a conocer finalmente el valor de esa fuerza. Y reemplazamos simplemente la energía cinética final, 4000 joules. La energía cinética inicial, ojo, aquí corrijan. O bueno, yo lo voy a corregir por si acaso. Aquí había un error de tipeo. Es energía cinética final menos la inicial, ¿correcto? Aquí. Este color rojo es la inicial. Es la inicial, ¿correcto? Energía cinética final menos la inicial. Energía cinética final, 4000, ¿no? Joules o 4 kilojoules. Energía cinética inicial es 0, ya que parte el reposo. ¿Sí? ¿Entre quién? La distancia. Esa distancia que se ha desplazado es de 40 centímetros. 40 centi 10 a la menos 2, ¿correcto? Y bien, a partir de aquí despejando, vamos a conocer que la fuerza es igual a ¿cuánto? Veamos. Cancelamos un 0, un 0. Se ve el 4, se ve el 4. Y me queda 1, ¿no? Me queda 1. Ya está. Acá tenemos un 10 a la menos 2. Cuando pasa el numerador, sería 10 a la 2. Y con este 10 a la 2, ya que 100, sería 10 a la 4. O sea, esto sería 10 por 10 a la 3, ¿no? Pero ojo, la fuerza se mide en Newton. Ahí corrijan. Si acá aparece Joule, debe decir Newton. O 10, su equivalente, eso también sería 10 kilo, ya que 10 al cubo, factor kilo, Newton, ¿sí? Entonces, ojo, acá aparece 10 kilojoules, eso corrijan, ¿sí? Debe ser 10 kilonewton, ¿sí? 10 kilonewton. De todas maneras, acá lo voy a tachar para indicar que no es correcto esta notación. No es 10 kilojoules, es 10 por 10 al cubo newton o 10 kilonewton, ¿sí? Bien. Entonces, ojo, problemas de este tipo les pueden dar en el examen, ¿no? Donde les colocan términos, ¿no? Que no conocen o que aún no se han visto, pero les van a dar ciertas ideas para que ustedes puedan resolver ese problema, ¿sí? Por eso que le dicen aquí, suponiendo que esa fuerza es constante y tiene la misma dirección del movimiento. Como es fuerza constante, entonces el trabajo de esa fuerza sería fuerza por distancia. Y como está en la misma dirección, entonces el trabajo de esa fuerza es positivo, ¿sí? ¿Hasta hay una consulta con respecto a este problema? Las fijas. Esta puede ser una fija, o inclusive lo que les dije en teoría, así en proposiciones, esas suelen ser fijas, sobre todo los que van a letras, ¿no? Los que van a letras. Los que van a ingeniería, ciencias e ingenierías, ¿no? Ahí sí van a tener que calcular. Pero hacer un cálculo también recontra sencillo, no va a ser muy, muy difícil. ¿Sí? No va a ser difícil, va a ser recontra sencillo. Ah, ya, todos son de ciencias. No, es que a veces hay uno que otro que son de letras, ¿no? A veces. Las fijas del SUSTI. Para el SUSTI no hay fijas. En el SUSTI viene todo. Claro, ya me entenderán. Cuando ingresan a la universidad,
En el SUSTI viene todo. Y encima el profesor viene, coloca los temas más difíciles todavía, como para que no pasen el curso. Como es nacional, no pasa nada. Y yo me acuerdo, les comento, que en el primer ciclo llevé Mate Básica 1. Del grupo de 24, era un poco más de 20, un poco más de 20. De todo el grupo de más o menos 20, 20 y tantos, solamente pasamos 3. La mayor nota, 12. Y los otros dos, 11. Yo saqué 11. Imagínense, de todo el grupo, ¿eh? De casi 24 alumnos, solamente 3 pasamos. La más alta nota, 12, y 2 con 11. Y yo era el de 11. ¿Se dan cuenta? Claro. Y eso que dimos un susti del susti. O sea, dimos 2 sustis. Para que vean. Es que es nacional, justamente. No, ni así, ¿ah? Ni así. No es para que vean, es que la exigencia es así, tanto para ingresar como una vez que están dentro de la universidad. Es así la exigencia. No se puede dejar pasar a cualquiera. Así es. Imagínense, ustedes son la carrera de ciencias. Imagínense que aquí alguien vaya a la carrera de ingeniería civil y ya haga un mal cálculo en la estructura. Viene un pequeño sismo y esa casa, ese edificio, se cae por un mal cálculo. Por dar un chicharrón al profe y dejarlo pasar, facilito, posiblemente un mal cálculo en la estructura y chao edificio. ¿Se dan cuenta? Y bueno, fuera que solamente sean daños materiales, puede ser incluso fatalmente personas, ¿correcto? Claro, al sumar, ¿no? O con el signo, así es. Por eso yo siempre les hago hincapié con la dirección, ¿no? Cuando trabajamos con vectores, les hago bastante hincapié con la dirección del vector. Claro, se equivoca en una coma, ¿no? En vez de decir 7,5, dice 75, ¿no? Así es, claro. O en las unidades también. Confunden un M minúscula con un M mayúscula. Un mili con un mega. ¿Se dan cuenta? Por eso que también hay bastante cuidado con esas unidades, ¿no? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Así es. Bien, veamos ahora sí. Problema número 7. Ya estamos ya por finalizar. Bien, aquí también les da un texto de color negro que no sirve de mucho para el problema. Lo que sí es importante es lo siguiente. Si la altura a la que se encuentra el balón es de 2,13 metros y la altura a la que se encuentra la cesta es de 3,95 metros, entonces el ángulo adecuado, ¿no?, de tiro debe ser de 60 grados y además una rapidez de 7,5 metros por segundo. En estas condiciones, calcule la energía mecánica que adquiere el balón cuando sale de las manos del jugador respecto al suelo. Además, considere la masa del balón igual a 600 gramos. ¿Sí? Bien, miren, en el problema les están preguntando algo recontra sencillo. Casi como para reemplazar, bien. Les preguntan por la energía mecánica. Ahí está. ¿No? Dice calcule o determine la energía mecánica. Listo. ¿Y cómo se calcula o cómo está definida la energía mecánica? Bien, entonces voy a retroceder un momento. Voy a retroceder para recordar. Vamos a retroceder un momento. Aquí está. La energía mecánica es la suma, dice, de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria y más la energía potencial elástica. Aquí también corrijan, ¿no? Aquí apareció 2 veces la energía potencial gravitatoria. Es energía, ¿no?, potencial elástica, ¿no? Esto ya no. ¿Sí? Es la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. ¿Sí? Energía potencial elástica. Al sumar esas 3 energías me da como resultado la energía mecánica. ¿Sí? Entonces ahora sí, vamos al problema.
Bien. Entonces vamos a graficar para entender mejor qué es lo que nos están preguntando. A ver. Acá tenemos a esa persona. ¿Sí? Esa persona va a lanzar ese balón a esa cesta, que se encuentra a otra altura. Ojo que aquí les dan dos alturas, miren. Una es la altura a la cual se encuentra el balón en el instante que va a ser lanzado. Y otra es la altura a la cual se encuentra la cesta. ¿Cuál de las dos alturas es la que debo considerar para conocer la energía mecánica? ¿Cuál de estas dos alturas? 2,3, así es. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿no? Calcule la energía mecánica que adquiere el balón cuando, dicen, cuando sale de las manos, ¿no? Cuando sale de las manos. ¿Y a qué altura? Y a qué altura ese balón sale de las manos del jugador a la altura de 2,13 metros, ¿correcto? ¿Sí? Que es muy diferente que les dijeran, determine la energía mecánica, ¿no?, de ese balón cuando ingresa a la cesta. En ese caso, ¿qué altura van a considerar? ¿2,13 o 3,95? La de la cesta, muy bien. Por eso que hay que estar atentos, ¿no?, con qué es lo que le están preguntando. ¿Sí? ¿Qué es lo que les están preguntando? En este caso les preguntan la energía mecánica en el instante que sale, ¿no?, de las manos del jugador, ¿no? Listo. Entonces tengo que utilizar la altura de 2,13. ¿Sí? Bien, entonces esa persona va a lanzar ese balón, que justamente sale de las manos del jugador. Ahí está el balón, a la altura h minúscula de 2,13. En ese instante, ojo, ese balón se encuentra a esa altura, pero además es lanzado con una cierta rapidez, ¿no? Una cierta rapidez v, donde además esa rapidez v forma un cierto ángulo con respecto a la horizontal, ¿no? Forma un cierto ángulo respecto a la horizontal, ¿no?, que es 60 grados. Muy bien. Entonces tenemos la altura, tenemos la rapidez con la cual es lanzado y nos preguntan por la energía mecánica. Entonces acá sería la energía mecánica, la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. En este caso no hay energía potencial elástica ya que no se tiene ningún resorte, ¿sí? Ahora simplemente reemplazamos un medio, ¿no?, de la masa de ese balón es de 600 gramos. Como debe estar en kilogramos, se multiplica aquí por 10 a la menos 3. Pues la rapidez con la cual fue lanzado, que es de 7,5, y eso al cuadrado. Más bien, la masa de ese balón, 600 gramos en kilogramos, se multiplica aquí por 10 a la menos 3, por la magnitud de la gravedad y por la altura con respecto al nivel de referencia. Aquí les están preguntando por la energía mecánica que tiene la pelota, pero con respecto al suelo. Entonces el suelo sería el nivel de referencia, ¿sí? Bien, entonces solamente queda aquí evaluar estos valores y luego sumarlos. Y al sumar me va a dar esto 29,655 joules, ¿no?, aproximadamente, ¿sí? Es un problema también bastante directo. Y así también se les podría preguntar en el examen, ¿no? Es un problema bastante directo. Determina energía mecánica en cierto punto, en cierta posición. Entonces, sencillamente tienen que sumar la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí una consulta, duda con respecto a este problema o los anteriores? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Claro, lo bueno es que ustedes son del área de ciencias, no ingenierías. Entonces, la mayoría, ¿no? La mayoría, y espero que todos, ¿no?, tienen nociones de estos temas, ¿no? Muy bien. Problema número 8.
Dice, a ver. Bueno, acá dice, el Kinda K es una montaña rusa ubicada en Nueva Jersey, Estados Unidos. Y en su apertura, el 21 de mayo del 2005, se convirtió, dice, en la más alta montaña rusa del mundo, con una altura de 139 metros, donde además dice, el tren es lanzado por un mecanismo hidráulico a 55 metros por segundo aproximadamente, en 3,5 segundos. Determine la rapidez que adquiere en la parte más alta de su trayectoria. Además dice, desprecie todo tipo de fricción o rozamiento. Muy bien. Entonces acá les muestro más o menos cómo es esta montaña rusa, ¿no? Entonces, ojo, ese cochecito ha sido impulsado, ha partido desde la posición A, ¿sí? Entonces, ese bloquecito de color azul me indica ese coche en la posición A, donde ha partido. Y nos preguntan por la rapidez que adquiere en la parte más alta de su trayectoria, que sería justamente en el punto B, que se encuentra a la altura de, según el problema, 139 metros, ¿no? Ya que es el punto más alto de ese juego mecánico. Bien. Entonces nos preguntan por la rapidez que tiene ese cochecito en el punto B. Bien, entonces aquí uno podría utilizar conservación de la energía mecánica, que literalmente nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿la energía mecánica es constante en todo momento o es variable en todo momento? ¿Creen? ¿Cómo es en este caso la energía mecánica en A respecto de B? ¿Van a ser iguales? ¿Van a ser diferentes? Y si son diferentes, ¿quién es mayor y quién es menor? Por ejemplo, Omar nos dice que las energías mecánicas tanto en A y en B son diferentes y que en B es mayor. ¿Ya? Nicole nos dice, por el contrario, que ambas energías mecánicas, tanto en A y en B, son iguales. Claro, Omar nos dice que en B es mayor porque hay una mayor altura, ¿no? Ok, ya. ¿Otra idea por ahí? Hay un dato aquí bastante importante, me dice en la parte final, desprecie todo tipo de fricción o rozamiento. Si se desprecia todo tipo de fricción o rozamiento, quiere decir entonces que esas fuerzas de rozamiento no van a realizar trabajo. Claro, como dice Yadira, iguales porque no hay fuerzas no conservativas, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ojo, aquí justamente en la parte final me dicen, desprecie todo tipo de fricción o rozamiento. A ver, para despejar dudas, voy a retroceder un momento. A ver. Miren, aquí justamente les puse un listado, ¿no? De fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Fuerzas conservativas permiten que la energía se conserve constante. Fuerzas no conservativas hacen que la energía mecánica no permanezca constante. Entre ellas tenemos justamente la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, si la fuerza de rozamiento realizara trabajo, entonces la energía mecánica inicial y final no van a ser iguales. Puede ser que una sea mayor y la otra menor, ¿correcto? Eso va a depender si ese trabajo es positivo o negativo, ¿correcto? Pero acá me dicen que desprecie todo tipo de fricción o rozamiento. Por lo tanto, aquí la fuerza de rozamiento no realiza trabajo. Por lo tanto, la energía mecánica, tanto en A y en B, como tienen que ser, como ya dijeron por ahí, deben de ser. A ver, Omar, ahora sí, reivindícate, Omar. Todos aprendemos, no te preocupes. Claro. Entonces, ahora sí, la energía mecánica, tanto en A y en B, van a ser iguales. Ah, ojo.
Una cosa es la energía mecánica y otra cosa es que ustedes les pregunten en particular por dónde sería mayor la energía potencial gravitatoria, en A o en B. Claro, en B, ¿no? En B la energía potencial gravitatoria sería mayor, ¿sí? Si les dijera, ¿dónde la energía cinética es mayor? ¿En A o en B? Si les preguntan exclusivamente por la energía cinética, ¿dónde creen que es mayor? ¿En A o en B? En A, ¿no es cierto? Claro, porque a medida que va subiendo, su rapidez va disminuyendo, ¿cierto? Muy bien, ¿sí? Ahora, entonces, ojo, por separado, una energía puede ser mayor que la otra, por separado, ¿no? Energía potencial gravitatoria, por separado en A y B, una puede ser mayor que la otra. Lo mismo con la energía cinética. Pero la suma de las dos sería constante, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando no realizaran trabajo las fuerzas no conservativas, ¿sí? Entonces aquí la energía mecánica, tanto en A y en B, deben ser impares. Un ejemplo. Si asumimos que la energía mecánica en A fuera 100 joules, vamos a asumir que la energía mecánica en A fuera 100 joules, ¿sí? Fuera 100 joules. Entonces, en este punto intermedio, por acá, en este punto intermedio, ¿sí? Si aquí en este punto intermedio la energía cinética, ojo, cinética fuera de 30 joules, entonces, ¿cuánto sería la energía potencial gravitatoria? Si inicialmente hay 100, si en el punto A, vamos a asumir, si en el punto A hubieran 100 joules de energía, entonces aquí en este punto intermedio, si hubiera 20 joules de energía cinética, ¿cuánto habría de energía potencial gravitatoria? 80, muy bien, 80, ok. Y si en el punto más alto la energía cinética fuera de 10 joules, entonces ¿cuánto habría de energía potencial gravitatoria? 90 joules, ¿correcto? Pero se dan cuenta que la suma de ambas, la cinética más la potencial gravitatoria, siempre debe ser igual a ¿cuánto? A 100, ¿no es cierto? Debe ser igual a 100, ¿sí? Claro, o constante, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta ahora sí esa idea, entonces, ok, ok, Omar, perfecto. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta esa idea, ahora sí ya podemos resolver numéricamente el problema, ¿sí? Bien, entonces, como acá tenemos una altura, entonces hay que establecer un nivel de referencia. Y por sugerencia, se suele tomar el nivel de referencia en el punto más bajo. O sea, que entre el punto A y el punto B se suele tomar el nivel de referencia en el punto más bajo de los dos que voy a comparar. En este caso, entonces conviene tomar como nivel de referencia en el punto A, ¿sí? Esta línea de color rojo me representa el nivel de referencia, ¿sí? Muy bien. Entonces quiere decir que en el punto A no hay energía potencial gravitatoria, solamente habría energía cinética. Y en el punto B habría energía cinética y también energía potencial gravitatoria. Entonces pasamos a la solución. Ahora sí dice. De la ley de la conservación de la energía para un sistema conservativo, o sea, donde la energía mecánica permanece constante, ya que las fuerzas de rozamiento no realizan trabajo, tenemos lo siguiente. Energía cinética en A más la energía potencial gravitatoria en A es igual a la energía cinética en B más la energía potencial gravitatoria en B. Energía cinética en A sería un medio de la masa por la rapidez en el punto A al cuadrado. La energía potencial gravitatoria en el punto A sería cero, ya que en el punto A la altura que tiene ese vagón, ¿no? Ese coche con respecto a sería cero, la altura. ¿Sí? Lo voy a graficar por si acaso.
Ahí está, en el punto A, la altura vale 0. Y en el punto B la altura sería h mayúscula. ¿Sí? Bien. Ahora en el punto B. En el punto B hay una cierta cantidad de energía cinética. ¿Y cómo estoy seguro de ello? Porque justamente me están preguntando por la rapidez en la posición más alta, en el punto más alto. Y si en el punto más alto hay rapidez, entonces debe haber energía cinética, que sería un medio de la masa por la rapidez en el punto B al cuadrado. Y además en el punto más alto hay energía potencial gravitatoria, que es la masa gravedad por la altura con respecto al nivel de referencia, que es H mayúscula. Luego ahí se puede cancelar la masa, ¿no? Se cancela la masa. Por eso que muchas veces en este tipo de problemas no les van a dar la masa, ya que la masa se va a cancelar, ¿sí? Entonces acá nos queda el factor un medio. Y si gusta, a todo lo pueden multiplicar por 2. Multiplicando todo por 2, entonces me queda aquí la rapidez en el punto A al cuadrado es igual a rapidez en el punto B al cuadrado más 2 veces que por h. Pero como les están preguntando por la rapidez final o en el punto más alto, que es en B, entonces este g por h o 2g por h va a pasar a restar al otro lado y tenemos esta expresión. Y ahí finalmente vamos a reemplazar. La rapidez en el punto A es de 55 metros por segundo, eso luego elevado al cuadrado, menos 2 veces, ¿no? Porque está pasado a restar al otro lado, menos 2 veces, la magnitud de la gravedad, que vale 10, y por la altura, ¿no? Que es de 139 metros. Hacemos esta diferencia nos sale 245, luego a eso le tenemos que sacar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada simplemente hubiera quedado como la raíz cuadrada de 245. Pero bueno, aquí lo han evaluado y le sale aproximadamente 15,65, ¿sí? Por segundo. Ojo que para el examen no va a ser necesario que ustedes evalúen cuánto es la raíz cuadrada de ese valor. Simplemente va a quedar indicado, ¿sí? Va a quedar indicado. No les van a pedir que le saquen la raíz cuadrada tal como está. Aunque también hay métodos, ¿no? En aritmética les van a enseñar posiblemente cómo sacar la raíz cuadrada. Pero ojo, para el examen no se le vaya a preguntar hasta ese extremo. ¿Sí? No se le va a preguntar hasta ese extremo. ¿Sí? Bien. Ah, sí, wow, lo han cambiado entonces totalmente. Bueno, en todo caso, voy a retrocederlo, ¿sí? Para que le tomen un screenshot, una foto. A ver, quizás hay una modificación al texto, quizás. Que le toman una... Ah, 57. Ah, ya. Bueno, en todo caso, como siempre les digo, ¿no? Lo que yo les muestro en pantalla es el oficial, por así decirlo, ¿no? El que ya está mejorado, ¿sí? Entonces ahí les doy un tiempo para que le tomen un screenshot, una foto. Claro, la 2.0. Ah, claro, tiene quizás sus razones, ¿no? Sus motivos para modificarlo durante la marcha, ¿no? Y no es de ahora, por si acaso, o sea, no vayan a pensar que en este ciclo en particular se está viendo eso. En ciclos anteriores también a veces se veían correcciones. Claro, no hay problema, Omar. Si tuvieran el examen, o si pueden tipear el examen, una pregunta por lo menos del examen, yo les espero, con paciencia les espero, ¿sí? Ah, el detalle está en que yo he visto algunas gráficas, no he visto en realidad el problema, o sea, el texto en sí no lo he visto, no sé los valores, los datos, pero más o menos algo me acuerdo. En el del carrito, ¿no? Había un coche, te le voy a la idea, ¿no?
Tenían ustedes un cochecito que se está desplazando y por acá había un cañón. El cañón dispara un proyectil y les preguntaban básicamente la distancia, ¿no? La distancia hasta que impacta con el cochecito, ¿no? Ay, a ver, lo han escrito ahí. Wow, han escrito pero velozmente. Ya. Claro. Entonces, esta vez, como le decía, si este es el coche, el carro, ¿no? Y por acá se encuentra el cañón, entonces el cañón va a lanzar un proyectil. Ya. Entonces, desde el instante que dispara el proyectil, el auto va a empezar a desplazarse, ¿no? Alejándose obviamente de ese proyectil. Pero lamentablemente el proyectil lo va a alcanzar. Y usted les pregunta justamente qué distancia ha recorrido, no, ojo, no el proyectil, ¿eh? No el proyectil, sino el automóvil. Porque una cosa es la distancia que recorrería el proyectil, que sería entonces esta distancia separación inicial entre el cañón y el auto, más lo que recorre el auto, eso sería, ojo, la distancia que recorre el proyectil, que es muy diferente que les pregunten únicamente qué distancia recorre el auto, ¿sí? Eso es hasta ahí lo que les podría a ustedes ayudar, a tener en cuenta qué es lo que les están preguntando. ¿Sí? Entonces, ojo, ahí les preguntan, 16 segundos de vuelo, mm, a ver, al ojo, a ver, sería 8 y 8, y 6, ya. Claro, 16 segundos. Ya. Claro, multiplicada solamente 16, ¿no? Porque es el tiempo que tarda el proyectil desde que sale hasta que impacta con el vehículo, ¿no? Ese tiempo es el mismo tiempo que le toma al vehículo en alejarse lo más que puede, pero que lamentablemente va a ser impactado. Multiplicada simplemente la rapidez con la cual se desplaza ese vehículo por el tiempo que le toma el proyectil hasta impactar el vehículo, y eso le da justamente la distancia que ha recorrido el vehículo. ¿Sí? Claro, como dice Jim, ¿no? Distancia igual rapidez por tiempo. Así es correcto. Lo que es el proyectil. No. Claro, Jennifer, así es. Así es, se puede remontar. Se puede remontar así. Inclusive en el cuarto examen, porque muchos, y eso le cuento por experiencia, muchos ya no llegan a dar el cuarto examen. Solamente dan hasta el tercer examen y muchos dicen, no, ya no creo que ingrese. Y ya no dan su último examen. Dicen, ¿ya para qué? Lo abandonan. Y los que se han esmerado suben puestos e ingresan. Suele suceder. No, no, Johan, no les estoy desilusionando, les digo lo que es verdad, para que ustedes justamente aprovechen eso, ¿no? Que posiblemente, no ustedes solamente, ustedes no, sino otras aulas virtuales, otros compañeros virtuales, ¿no? Puede ser que desistan, ¿no? Ah, perdón, Yadira, no tengo, como les digo, las claves, no tengo las claves porque como ustedes han visto, en esta semana ha habido correcciones y posiblemente hayan correcciones, por eso no tengo las claves oficiales. Depende, Jim, de la carrera a la cual uno vaya. Depende de la carrera a la cual uno vaya. Si uno va a sistemas, por ejemplo, o bueno, medicina, ya de medicina uno tendría que sacar de nota como de 17 sobre 20. O sea, si el puntaje total es de, claro, con un 19 ya estás casi adentro. O sea, a ver, o sea, me refiero a nota, como 17, o sea, 17 de nota sobre 20, ¿no? O sea, si son, claro, 280, 270 para arriba, ¿no? Para ingeniería industrial, sistemas o medicina, que son carreras bastante peleadas, estás dentro de un intervalo
que es aceptable, que te podría dar muchísima chance de ingresar, de verdad. Y como dicen, miren, mi carrera yo 11, 19, deberían de aprovechar bastante. Así es. No, 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 Andrea, no te preocupes, de verdad. Yo les aseguro que si ustedes dan todo de sí, van a ingresar. Porque los que dicen ya fue, o sea, no van a ser los únicos que dicen ya fue. Y posiblemente esos otros alumnos que dicen ya fue, pues realmente para ellos ya fue. Y no van a dar sus exámenes. Y ustedes sí. Entonces van a tener más chance de ingresar. De verdad. ¿Sí? Así como el mundial, como fue. Así es. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Nos vemos, cuídense. Entran a su receso, ahora sí. Ok.